pueda sujetar a su pueblo, para que el pueblo recuerde cuando Dios lo saca de Egipto. Le dice: no aprendas tú a las costumbres de las demás naciones. Todas las naciones en derredor de Israel eran paganas, idólatras, perversas en gran manera. Y a este pueblo el Señor lo rescata, y a ellos les da estatutos, mandamientos, una ley correcta, una ley santa, para que ellos vivieran santificados para el Señor. Por eso les dio esa ley, para sujetarlos, para que ellos tuviesen una ley en sí, y que esa ley les frenara de hacer lo malo a los ojos del Señor. Pero la promesa vino no según la ley, sino según la promesa. Como dice aquí, si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios, dice, la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora bien, aparte de que Dios entonces dio la ley para nuestra enseñanza, Romanos 15:4, se dio la ley a causa de las transgresiones, para que esa ley pudiera sujetar al pueblo. También esa ley se dio, o sea, el Antiguo Testamento se dio también para guiar a la gente hacia Jesucristo. Ese es otro propósito. ¿Por qué se dio la ley? Se dio la ley para poder guiar al pueblo hacia Jesucristo. Lea conmigo del 23 al 29. Gálatas 3, 23 al 29. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Qué dice el apóstol Pablo acá? ¿Cuál era la condición del pueblo antes que viniese la fe? Dice: estábamos confinados bajo la ley. Estar confinado es como cuando alguien lo tienen guardado y está recluido en un lugar, y ahí está guardadita la persona, como algunos, por ejemplo, lo tienen confinados en celdas hoy día en las cárceles. Como tutor. Sí, pero primero, sí, también más adelante ahí se habla de un tutor. Pero primero, estar confinado es cuando alguien está encerrado, está guardado, está en un lugar, ¿verdad? Ahí lo tienen hasta que llegue el momento de salir. Eso es estar confinado. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, aquí aclara, miren, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mientras la ley estaba vigente, y estuvo vigente, todos aquellos que estuvieron bajo la ley estaban encerrados. ¿Verdad que así dice? Y estaban encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahora bien, ¿cuándo fue que vino la fe? ¿Cuándo creen ustedes que fue que vino la fe? Cuando vino el Señor Jesucristo. Dice el versículo 24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo indica que es una nodriza, es alguien que cuida. ¿Sí? Por ejemplo, hoy día hay personas que trabajan en cuidar niños. ¿Sí? Mamá dice, mamá va a salir, va a ir a trabajar o va a hacer un viaje, quizás un par de horas o un mediodía o el día completo, y viene y llama por teléfono. Hay agencias que cuidan niños, o algún amigo, alguna persona que le va a trabajar para cuidar el niño, y dice: bueno, mira, aquí te dejo el dinero, lo que quieras comprar, aquí te dejo la comida de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay un teléfono, por cualquier cosa me puedes llamar. Se quedan esta jovencita, o se queda esta señora, se queda cuidando a los niños, mientras llega la mamá, ¿sí? Mientras llegan sus padres. Pero quien cuida no es el padre verdadero. Ellos solamente están cuidando a estos niños que no son de ellos. Ese era el papel que cumplió la ley. La ley nada más cuidó, guió al pueblo hacia Jesucristo. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Vean?
a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nadie es justificado hoy por la ley, todos somos justificados por la fe. Si alguien ha sido justificado por la ley, realmente esa justificación no le hace salvo. En vano ha creído y ha caído de la gracia. Necesita ser justificado por la fe en el Hijo de Dios. Dice el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Una vez que vino la fe, dice aquí, ya no iban a estar encerrados, ¿verdad? Los que estaban sujetos a la ley dejaron de estar encerrados, ya salieron de ese calabozo, salieron de estar en el confinamiento, a la libertad salieron ellos. Estaban esclavos. Cristo los libró. Cristo hace posible esa obra. Es lo que leímos anteriormente, que pues estaban algunos queriendo sujetar a los cristianos bajo esa esclavitud todavía. Hoy día hay muchos que quieren aún seguir sujetándose, quizás no a toda la ley, pero aparte de la ley. Por ejemplo, guardan los días, se abstienen de alimentos, guardan ciertas fiestas del judaísmo, diezman, etcétera, etcétera, etcétera. Siguen teniendo prácticas del Antiguo Testamento, creyendo ellos que si no hacen eso, Dios va a estar descontento con ellos. Aún no han comprendido que todo eso que practican es de la ley, porque fue dado bajo la ley y bajo el sacerdocio levítico. Cuando hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley. Hebreos 7:12. Hoy, en Cristo Jesús se cumplió lo que Dios dijo hacía 700 años atrás, que iba a ser un nuevo pacto. Luego, si Dios hizo un nuevo pacto, nadie debe transgredir ese pacto. Nadie debe de añadirle las prácticas del Antiguo Testamento que Dios quitó. Nadie debe transgredir. Sigamos leyendo acá. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es necesario ser bautizado en Cristo para revestirse de Él. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En todo lo que ustedes leen en el capítulo 3, aquí no les habla en absoluto de guardar algo de la ley. Nada de la ley hay que guardar. Toda la ley fue quitada por Cristo. Si Cristo no nos enseña en el Nuevo Testamento, bueno, ustedes deben de diezmar. Si Él no enseña en el Nuevo Testamento, bueno, ustedes deben de guardar los días registrados en el libro de Levítico. Si el Señor no enseña en el Nuevo Testamento, bueno, ustedes deben de abstenerse de los alimentos dados en Levítico 11, deben de abstenerse de todas las impurezas dadas en el Levítico 12, 13, 14 y 15. Si el Señor no enseña nada de eso, entonces ¿por qué guardarse? Entonces, ¿por qué sujetarse a esas leyes si Cristo no las enseñó? Luego, la ley a la cual hay que sujetarse es a los mandamientos claros, específicos, dados en el Nuevo Testamento. Jesús, diga. Alguien dijo que si nosotros ya no estábamos bajo la ley, entonces podíamos matar, robar, etcétera, etcétera. Alguien puede decir, bueno, si ustedes ya no están bajo la ley, se puede robar, adulterar, etcétera, etcétera. Eso es un gran error. Eso es un gran error. ¿Sabe por qué? Primeramente, Dios sigue siendo santo. Y el pueblo de Dios hoy día debe ser santo también. Pero la santidad del Antiguo Testamento era basada en cuanto a las cosas de la carne. Hoy día la santidad se especifica en el corazón, en el alma del ser humano. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, allá en el libro de Mateo, Él dice, ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarán. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja locamente con su hermano, ya es culpable de homicidio. Ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, no adulterarán. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
El Señor, al contrario, Él dice que con solamente desear a una mujer, la persona ya está cometiendo el adulterio en su corazón. Tan solamente con enojarse de manera equivocada, loca, frenética, irada contra su hermano, ya es culpable de homicidio. Ya es un asesino. Vean pues de que el Señor intensifica incluso esas ordenanzas. ¿Y por qué lo enseña así el Señor? Porque si con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y la enseñanza de su palabra, usted y yo entendemos la voluntad de Dios, vamos a evitar enojarnos locamente. Vamos a evitar airarnos. ¿Acaso no el Señor enseña: airaos pero no pequéis? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Señor nos enseña de que la ira puede ser muy destructiva y hay que saber controlarla. De manera pues de que no solamente en el Antiguo Testamento se dice no matarán, no solamente en el Antiguo Testamento se dice no adulterarás. Si usted recoge y ve en las páginas del Nuevo Testamento, el Señor condena el homicidio, el Señor condena el adulterio, el Señor condena la borrachera, etcétera, etcétera, todo lo demás. Es la ley de Cristo, Él es la ley santa de Dios. Pero no que haya seguido la ley antigua, sino que Dios, en la nueva ley que da a través de Jesucristo, da mandamientos que estaban en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, para ser más claro, de aquellos 10 que dio, por ejemplo, en el Sinaí, que son los 10 mandamientos, usted ve 9 en el Nuevo Testamento. Pero el cuarto mandamiento no lo ve, el mandamiento de guardar el día de reposo. Ese mandamiento de guardar un día específico no lo ve. Hay algunos que hoy día guardan el domingo. Esto también es un error porque no tenemos mandamiento a guardar un día específico. La Biblia sí enseña de que hubo cambio de día de adoración. Los judíos se reunían sábado para adorar a Dios bajo la ley, pero hoy día la iglesia se reúne el domingo, que es el primer día de la semana, es el día del Señor. En ese día que Cristo resucitó de entre los muertos, en ese día la iglesia de Cristo se reúne en todas partes en el mundo para adorar a Dios y para hacer memoria de la muerte de Jesucristo a través de la cena del Señor. Así que si alguno dice: ah, no, si no están bajo el Antiguo Testamento, entonces podemos adulterar, eso es un gran error. Eso es un gran error, porque no es que hoy estemos sin ley, no es que hoy no tengamos ley. Pablo mismo dice en 1 Corintios 9:24, no que yo esté sin ley, sino bajo la ley de Cristo. ¿Tenemos ley hoy día? Claro que sí. Tenemos ordenanzas hoy día. Las ordenanzas son leyes. Pero esa no es la ley de Moisés, sino que es la ley que Dios dio a través de Jesucristo. Dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 1, 17 y 18, Él dice: la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así pues, de que hemos visto así a grandes rasgos por qué entonces el Antiguo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento se dio para nuestra enseñanza. Aprendemos mucho del Antiguo Testamento. Vemos cómo hombres de Dios fueron fieles a Dios y vemos cómo Dios se complació de ellos. Vemos cómo Dios castigó también la rebelión para no hacer tampoco igual que ellos. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 10, Pablo también enseña acerca de lo que fue la rebelión del pueblo israelita y lo muestra, que Dios lo dejó ahí escrito, dice, para amonestarnos a nosotros, para que no sigamos su ejemplo, para que no seamos rebeldes también. Hebreos capítulo número 2 dice que si Dios no perdonó a aquellos que fueron rebeldes bajo la ley antigua, dice que tampoco nos va a perdonar a nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque aquel pacto fue santificado a través de becerros, la sangre de toros, mientras que el nuevo pacto ha sido santificado con la sangre misma del Hijo de Dios. Por tanto, el pacto
El nuevo pacto, el último pacto que el Señor ha dado, es el pacto superior, mejor. Jesucristo tiene ese ministerio y es mejor que el que tuvo Moisés bajo la ley antigua. Vimos también que ese pacto fue añadido a causa de las transgresiones. Debido al pecado, Dios tuvo que dar ese pacto para poder dominar, para poder sujetar al pueblo. Y también ese pacto se dio con el objetivo de guiar al pueblo, guiar a las personas hacia Jesucristo. Porque el antiguo pacto habla de Jesucristo. Tan solo desde el capítulo número 3 habla ya de la simiente que habría de venir. Ahí está hablando ya de Jesucristo. De manera pues de que eso venía hablándose en misterio. Y una vez que fue revelado, los judíos debieron haberse dado cuenta de que había llegado, pero ellos estaban cegados. Y lo que hicieron fue rechazar a Cristo y darle muerte. Eso fue lo que sucedió. Y por eso nosotros los gentiles hemos alcanzado misericordia. Bendito sea el Señor, porque en sus planes todo lo que Él ha dicho se ha cumplido, todo lo que Él dice tiene propósito, todo lo que Él hace es bueno, y Él ha hecho un nuevo pacto, y es el pacto que rige hoy día a los cristianos, a la iglesia del Señor. El Antiguo Testamento es importante, claro que es importante. Podemos decir que es como historia, es un documento histórico para nosotros, para aprender, porque de allá aprendemos mucho de lo que predicaron, por ejemplo, Pablo, Cristo, Pedro. Ellos citaron citas del Antiguo Testamento, las cuales tuvieron cumplimiento en sus días. De manera pues de que el Antiguo Testamento es importante, claro, pero ya no es ley para nosotros. La ley para nosotros está en Cristo Jesús y el Nuevo Testamento. Que el Señor los bendiga en esta noche y vamos a seguir estudiando de esto y otras cosas más enseguida, porque posiblemente van a haber algunas preguntas más respecto a esto, pero con calma vamos a seguir avanzando y con mucha paciencia en el nombre de Jesús. Amén.